Buenas tardes, Shan. Buenas tardes, José. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Martínez. Ella es donostiarra, estudió Derecho, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no era lo que ella esperaba. Y bueno, pues ha trabajado por cuenta ajena 20 años fundamentalmente gestión administrativa. Y en paralelo, pues ha desarrollado una serie de vocaciones artístico-culturales que ya ha tenido desde muy prontito. Las ha ido desarrollando especialmente en los últimos años a través de asociaciones en las que se ha involucrado y en las que ha estado apoyando, pues en lo que más domina ella, que es la coordinación, y entiendo que también pues todas las gestiones que van en paralelo a un proyecto de este tipo, ¿verdad, San? Ujú. Así es, correcto. Teatro, arte plástico, ilustración, creo que son algunas de las cosas en las que estás participando, ¿verdad? Sí, yo empecé hace años, bueno, me encantaba la pintura y empecé con temas de artes plásticas. Incluso me matriculé ya más mayor, cuando tenía unos 27 años, a la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Pero bueno, en aquel entonces ya estaba trabajando y no pude compatibilizar ya el trabajo con la formación, y bueno, lo tuve que dejar y continuar, por lo tanto, mi formación artística de una manera más autónoma, autodidacta. Y bueno, continué con la pintura. Hace unos años, en 2017, hice una primera exposición con toda la obra que había ido desarrollando a lo largo de los años. Tuve la oportunidad en Tabacalera, en el espacio de Cucha Culture en Tabacalera, de exponer. Y el año pasado expuse en Rentería también una exposición sobre ilustraciones, porque es un movimiento que no trabajaba, una técnica que no trabajaba hasta hace unos años, y que, bueno, después de dejar los óleos, que era como mi pasión, pues empecé con la ilustración. Y en paralelo he formado parte de diferentes proyectos en asociaciones, donde, pues, o sí, de teatro o de impulso también de apoyo a diferentes creadores y creadoras, ¿no? Para llevar adelante también sus proyectos en otras asociaciones en las que he dado ayuda y soporte. Y lo he ido compaginando efectivamente con una labor profesional por cuenta ajena a lo largo de los años. Ajá. Bueno, ha llegado un momento en el que te has volcado 100% en esta vocación más artístico-cultural, ¿no? ¿Eso cuándo sucede, San? Pues ya hace unos años, en 2016, bueno, pues llegó un momento que también, por diferentes circunstancias, decidí qué quería hacer realmente en mi profesión y en mi desarrollo profesional y personal. Y me fui a Madrid a hacer un máster en gestión cultural de música, teatro y danza a la Complutense. Y bueno, pues ahí decidí dedicarme más, de una manera más completa a lo que es la gestión cultural, la coordinación de proyectos artístico-culturales. Y es entonces cuando decidí también ponerme por cuenta propia a desarrollar determinados proyectos, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Ajá. Entiendo que ahí hiciste, aunque sea mínimamente, un plan de negocio. ¿No? Antes de dar un paso como ese, tanteaste un poco cómo podías ganarte la vida con ello, ¿verdad? Pues la verdad es que no demasiado. Me tiré a la piscina, era algo que necesitaba hacer, y por supuesto que sopesé la situación en la que me encontraba y decidí que era lo que quería intentar. Entonces, la verdad es que el resultado ha sido más que positivo, totalmente inesperado, pero muy, muy gratificante, y creo que así fue la mejor decisión que pude adoptar. Y no había hecho un plan de viabilidad como tal, sino dije, esto es lo que siento en este momento, voy a poner todas mis fuerzas, mi experiencia y mi conocimiento también en ello, y me ha dado un lugar en el que encontrar además cantidad de profesionales, de personas maravillosas con las que poder llevar adelante mi proyecto Ajá. y los proyectos además de las demás y de los demás conjuntamente. Ajá. Bueno, bueno.
Es una decisión bastante valiente en ese momento. Además, sin tener muy claro que ibas a poder vivir de ello, ¿no? Pues tuvo que ser difícil. Bueno, difícil me has dicho que no, porque lo tomaste con relativa rapidez, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Además, bueno, pues dejé incluso la vivienda donde vivía. O sea, vamos, hice un cambio bastante fuerte, pero era necesario, ¿no? Llega Pero un a ver, momento. un momentito, Shan, dejaste la vivienda y ¿dónde te fuiste a vivir? Bueno, pues me fui de alquiler pues a Madrid, luego fui a hacer otra práctica a Vitoria, Mm, digamos que fui recorriendo diferentes espacios pensando en que la vivienda no era mi lugar, digamos, de anclaje, ¿no? Sino que podía estar en diferentes espacios para desarrollar aquello que en ese momento me interesaba, que era vale, más vale, vale. la parte de conocimiento, ¿no? Y de Mm, profesión. vale, no te había entendido en ese sentido. Que estuviste imagino que debajo de un puente, ¿no? Y ahí en esa primera fase en la que supongo que el dinero no todavía costaba que llegara, ¿no? Eh, ¿Cómo pudiste, tenías ahorros, tenías un mecenas? ¿Cómo fue un poquito tu vida en esa etapa? Mm, Pues en ese momento, bueno, yo llevaba muchos años trabajando, entonces, bueno, luego estuve cobrando el paro, entonces pude conjugar el momento de desempleo con el mm, de el estudio, ¿no? Y la formación. mm. Entonces aproveché ese momento, dado que llevo 20 años trabajando para formarme nuevamente, que era algo que a mis compañeras y compañeros del máster les llamaba la atención, ¿no? Que muchos tenían 20, 23, 24 años, 25, y yo y algunas otras compañeras más veteranas, pues ya con casi 40 en aquel entonces, pues les Mm. resultaba casi extraño, ¿no? Continuar formándose, que para mí es algo fundamental e imprescindible, no solo en la actualidad, sino que O debería sea ser. que allí mismo en el máster ya conociste a otra gente que estaba siguiendo un camino parecido al tuyo, ¿no? De Sí, alguna manera, ¿no? eso es, Vale. sí, Ah, había otras compañeras. eso es un apoyo, ¿no? No sentirte el único en el mundo que toma decisiones, sino que hay más gente en la misma situación, ¿no? Sí, Imagino. con diferentes Mm, circunstancias, pero sí, nos mm, encontramos varias mujeres mm. además, sí, sí, sobre todo, ya te digo, así en edad de más de 40 mujeres con inquietud por continuar aprendiendo o dando un giro a algunas de ellas a su vida, ¿no? Ajá. Bueno, en tu caso era aprender y dar un giro. O el También. giro, o cuando empezaste el máster todavía no tenías claro que ibas a dar el giro. No, sí, sí, el máster fue Tenías- parte de ese giro. Vale, vale. Vale, vale. Y entonces ya terminas el máster, ya se te ha acabado un año de paro ya, porque ha pasado un año. Normalmente son 2 años, ¿no? 2 años tenía de paro, Claro, sí. entonces te queda un año más para poder ya empezar a poner en práctica ese nuevo periplo, ese nuevo giro, ¿no? ¿Y Ujú. ahí por dónde empezaste? Mm, Pues la verdad es que, bueno, decidí darme de alta como autónoma, presenté un proyecto, puesto que durante el último año del máster desarrollamos un proyecto que ideé, que presenté a las compañeras del mismo, y nos formamos grupos en el laboratorio de proyectos y ahí desarrollamos un proyecto que tuvo, bueno, fue reconocido con un par de premios a Mejor Proyecto de Emprendimiento Social por la Complutense. Con uno de ellos además tuve la oportunidad de ir yo a Santiago de Chile ajá. para conocer otros proyectos de emprendimiento en el marco de las cooperativas. Mm, Y bueno, cuando volví, pues también, dado los años de experiencia aquí en Donosti y bueno, pues las amistades y que siempre me he movido un poco por el sector, pues surgió la oportunidad de entrar en un proyecto de diputación de aquí de Guipúzcoa y nada, y ahí que me fui a la aventura y desde entonces la verdad es que he de decir que llevo 4 años que no he tenido ni que buscar trabajo, o sea, el trabajo ha llegado de una manera u otra y he ido concatenando diferentes proyectos y conociendo entre ellos a gente que a su vez ha ido generando otros proyectos.
¿Y de qué van estos proyectos? El primero, por ejemplo, exactamente, cuéntanos un poquito sobre él, si es posible. Pues al empezar como coordinadora de proyectos artístico-culturales, pues uno del primero, por ejemplo, fue la coordinación de un proyecto que se llama Cultur Memoriac, que consistía, bueno, en una organización, una asociación, que es la que desarrollaba una serie de talleres para recuperar la memoria en diferentes territorios, ¿no? La memoria cultural, entendida como una memoria de patrimonio material e inmaterial en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hacía era la coordinación entre estos agentes privados y la entidad pública. Pues al final lo que haces es coordinar que los talleres se lleven adelante, pues todo Ajá, el tema de comunicación, etcétera, ¿no? Lo que conlleva ajá. coordinar un proyecto. Y ese fue un poco... La memoria cultural, para los que no están tan familiarizados con esta terminología, son canciones antiguas, son... si nos puedes dar alguna pequeña descripción para que todo el mundo lo entienda. Sí, pues la memoria cultural se entiende sobre todo desde el patrimonio inmaterial, ¿no? O que puede ser pues desde en el propio territorio, pues sucesos o acontecimientos relacionados con las tradiciones populares, tanto en danza como música, pero también de vivencia y experiencia del territorio, como podría ser, por ejemplo, en Eibar, porque era un territorio industrial, por lo tanto, toda la memoria que se puede recuperar a nivel local de las empresas que hubo, de la tipología de empresas, lo que suponía en el pueblo, cómo han quedado esas empresas vacías, qué se han hecho después con ellas. Entonces se va generando una memoria en el propio territorio, en el propio espacio, que hace que, bueno, que en ese proyecto lo que se quería era recuperar, ¿no? De alguna manera, no solo hábitos y costumbres, sino lo arraigados que estaban en las mismas localidades, ¿no? Y cada una tiene al final su propia memoria de experiencia. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, este proyecto buscaba desarrollar talleres para recuperar esa memoria en diferentes puntos de Guipúzcoa, ¿no? Eso es. Pues Eibar, por ejemplo, sería uno de ellos, Eso es, como has explicado. desarrollo en 3 Vale. localidades, sí. Y entonces tú ahí eres la que coordina el proyecto Ujú, y luego tienes que encargar diferentes cosas a gente, imagino, ujú. y luego pues le pasas una factura al patrocinador de todo, que es la Diputación de Guipúzcoa, ¿verdad? Ese es Eso un poco es. el modelo Sí, ahí estás de, contratada para de desarrollar esa financiarlo. coordinación, eso es. Ujú, Vale. Y bueno, pues dices que desde entonces no has parado, o sea, que ujú. te siguen llegando cosas. ¿A qué crees que se debe ese éxito? Bueno, yo creo que al final Quítate la modestia un poco y nos explica. no lo sé si es un éxito. Lo que sé es que, bueno, soy muy constante, me Ujú, gusta mucho aprender, ujú, muy multidisciplinar, porque de ahí pasé a producciones expositivas, producciones audiovisuales. De hecho, soy la responsable de producción y coordinadora del Telefestival, que es la televisión del Festival de San ajá, Sebastián. Es decir, que, ujú, bueno, que me gusta aprender, soy muy constante y, bueno, pues cuando trabajo en equipo, además me gusta mucho trabajar en equipo y con personas y, bueno, debo de transmitir confianza y, y por lo tanto, pues cuentan conmigo y yo siempre además estoy ujú. dispuesta a retos y diferentes proyectos. ¿Has trabajado para instituciones públicas, privadas? Un poco Ujú. así, ¿cuál es el tipo de gente que te encarga de estas cosas? El Festival de San Sebastián, por ejemplo, sería uno de ellos, ¿no? El festival empecé hace 6 años haciendo prácticas y luego me quedé un año más, estuve 2 años en el departamento de patrocinio y Ujú. luego me ofrecieron la oportunidad una empresa externa que trabaja para el festival de llevar lo que te decía, el departamento bueno, el responsable de producción y coordinación del equipo del telefestival, que es la televisión del festival. Y bueno, pues me animé a un reto también y porque tengo, bueno, pues a 18 personas todos los días del festival que cubren, ¿no? Audiovisualmente el mismo y bueno, pues se suponía un reto y ahí llevo 4 años. Esta ha sido la cuarta edición que he estado en ese. Luego, pues pueden ser de administraciones públicas,
desde Diputación, otras entidades, privadas, pues lo mismo, sobre todo productoras audiovisuales, etcétera. Entonces, bueno, hay un poco un mismo perfil, digamos, y todo aquí en el territorio de Guipúzcoa y sobre todo en Donostialdea, todo lo que es San Sebastián y alrededores. O sea que ya te has vuelto a buscar una casa, una vivienda fija, ¿no? Sí, me quedo de momento en Donosti, sí. Me han acogido. Vale, vale. Y bueno, nos has contado que estabas muy satisfecha con los resultados. Evidentemente, si no te quedas parada, pues es para estarlo, ¿no? Eh, Imagino que de lo que te arrepientes es de no haber dado este paso antes, ¿no? Yo creo que llegó cuando tenía que llegar. Mm, Creo que además llegó en un momento en el que también estaba más madura personal y profesionalmente y toda mi experiencia anterior siempre ha sumado, o sea, suma en ello. Y creo que el mm, haber conocido pues eso, diferentes organizaciones, pequeñas, muy familiares, más grandes, donde he podido trabajar, pues eso mm. también ha sumado. Entonces, no me arrepiento, creo que llegó cuando tenía que llegar. ¿Y te da tiempo en este momento con todos los proyectos que tienes a seguir desarrollando tu faceta artística? Poco, la verdad es que Poco. Mm. sí, me gustaría más, pero no da. Además, me gusta pintar cuando estoy muy tranquila y necesito como mi tiempo para crear. Entonces, el Ujú. año pasado sí que pude dedicarme un tiempo mayor a ello, pero este año, por ejemplo, muy poquito. Bueno, todo esto que no lo hemos comentado, lo haces con una marca que es Recrea Cult. Ujú, Recrea Cult. No sé si también lo has registrado mercantilmente. ujú, Sí, o sí. sea que es marca y es sociedad. ¿Esto es algo que tenías previsto? Bueno, como jurista que eres, imagino que sí, evidentemente tenías un conocimiento del mundo mercantil, ¿no? Pero bueno, no sé si nos quieres contar un poquito si tiene alguna ventaja, porque hay muchas personas en el mundo artístico-cultural que a veces pues hacen las cosas de una manera un poquito menos formal, ¿no? Que es mi impresión, no sé si tú estás de acuerdo. Y tú pues has constituido tu sociedad, imagino que eso también tiene que ver con una infraestructura, una estructura, una serie de metodologías. Ujú. Bueno, la sociedad estoy para constituirla ahora, ¿eh? O sea, todavía Ah, no, todavía no está hecha. sí, Mm, todavía no está, o sea, mm, en breve, pero era este año un poco el año de mm, constitución. Entonces está ahora en proceso, ¿eh? Espero que para final de año, principios del año que viene, esté ya constituida. mm, Bueno, Recreacool surge del proyecto que comentaba antes que me llevó a Santiago de Chile, que se llamaba Cocreacool. Entonces, de aquel estaba dividido en diferentes áreas de trabajo y una de ellas estaba dirigida más o enfocada a los materiales, recursos y residuos que generamos en el sector artístico-cultural. Y bueno, ahí era un tema que a mí me inquietaba más y que empecé a profundizar y que dije, bueno, a principios antes de la pandemia, decidí llevar adelante sí, un ujú, estudio más profundo sobre realmente pues, qué materiales generamos, si había proyectos en esa materia desde el enfoque de la economía circular, que era ujú, un modelo que me interesaba desde hacía unos años. Entonces, la pandemia llegó casualmente porque no lo tenía planeado, ujú, no me puse a investigar en función a la pandemia, sino que bueno, ya lo había decidido, pero me dio lugar junto con otra compañera del máster a la que embauqué para esta aventura, pues teníamos que hacer la tesina del máster y nos pusimos a investigar en esta materia. Entonces, durante un año estuvimos haciendo un estudio sobre la cultura y la economía circular, desde el análisis de la normativa vigente, oportunidades del modelo para nuestro sector, qué prácticas ujú, estaban llevando a cabo, etcétera. ujú, Y bueno, pues hicimos esa investigación cuyos resultados son los que a mí me dieron pie luego a estructurar y diseñar el proyecto Recreacool. La verdad es que el estudio fue muy extenso, al final hicimos más una tesis doctoral que una tesina, pero tuvo bueno, un reconocimiento también este año con un premio al mejor trabajo de investigación de 2021 por la Fundación SGAE y también la Complutense.
Y bueno, pues nada, yo decidí eso, ponerme mi compañera Laura de Madrid, y llevo adelante otro proyecto diferente, pero también muy interesante, con la apertura de un espacio en una población de Madrid. Y yo, por mi parte, pues desarrollé la idea de Recrea Cool, y Ujú. desde septiembre del año pasado, que empecé también a ir a acudir a una incubadora de proyectos en Rentería, es cuando empecé a darle forma, a idear, a contar, a expresar con la palabra aquella idea y a ponerla en marcha hasta hoy. Muy Sí. bien. ¿Y con la sociedad, qué crees que va a cambiar o mejorar? O ¿cuál es un poco la razón del paso? Sí, la razón, bueno, hay varias, ¿no? Una, darle la forma jurídica de la sociedad también tiene que ver con cómo se pueden recuperar determinados materiales y, digamos, qué marco jurídico le podemos dar al mismo, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de la donación no es lo mismo que te donen materiales si eres una persona autónoma que si eres una Ujú, persona jurídica, ¿no? Una persona física o una persona ujú. jurídica. Entonces, bueno, había más complejidad como persona física, entonces, bueno, una de las fórmulas es la de persona jurídica. Entonces, bueno, sobre todo, principalmente es ese inicialmente, ¿eh? Porque, bueno, Vale, podía de momento tirar como autónoma, pero también quiero empezar a generar puestos de trabajo, etcétera, y la forma jurídica me convenía un poquito más. vale, perfecto. O sea que vamos a seguir creciendo, ¿no? Ujú. Esa es, sí, sí, la intención. Vale. Pues muchísimas gracias, Sandra, y mucha suerte con esos objetivos. Pues muchísimas gracias a ti y nada, que ahí te sigo y espero que vaya todo genial y ha sido un placer. Muchísimas gracias, José. Igualmente. Bye.